El racismo en Colombia es algo totalmente nuevo, solo ha existido desde siempre. Uno de los más recientes casos de discriminación racial que ha generado indignación a nivel mundial es el caso de George Floyd, un afroestadounidense de 46 años que trabajaba como guardia de seguridad en un restaurante en el centro de la ciudad de Minneapolis. El 25 de mayo, alrededor de las 8 de la noche, él ingresa a un local con el fin de comprar cigarrillos, los cuales paga con un billete de $20 falso, por lo que el empleado de turno decide llamar a las autoridades manifestando que él se estaba negando a devolver los cigarrillos y que estaba en aparente estado de embriaguez. Una vez llegan los policías al lugar, apuntan a Floyd con un arma porque él se estaba negando a ser arrestado, con el argumento de que poseía claustrofobia y que estar en esa situación podría ser contraproducente. Sin embargo, los policías hacen caso omiso y se dirigen a la patrulla, pero antes de ingresar, Floyd cae y es ahí cuando Derek Chauvin coloca su rodilla en el cuello de Floyd. 8 minutos 46 segundos fue el tiempo que Floyd estuvo sometido a esta situación, en los cuales nunca paró de implorarle al policía su liberación, pues no podía respirar. Los espectadores que grababan al mismo tiempo exigían que se le diera un trato digno, pero no fue hasta que Floyd dejó de respirar que decidieron llamar a una ambulancia para después de una hora ser informados de su fallecimiento. Esto desató varias protestas en Estados Unidos. Por otro lado, los 4 policías implicados fueron despedidos del Departamento de Policía de Minneapolis y se está llevando el debido proceso ante la justicia. Ellos se defienden con el argumento de que Floyd sufrió un percance de salud en medio de la interacción policial. La muerte de George Floyd, que fue un colapso para todo el mundo, ha generado protestas masivas en Estados Unidos y en más de 75 ciudades, como Berlín, Alemania, Toronto en Canadá, Milán y Roma en Italia, que se han unido a la casualidad policial. Algunas marchas han continuado tornándose en enfrentamientos con la policía, quema de autos y actos violentos, donde fueron quemados varios bancos y centros comerciales. En Reino Unido, los residentes violaron las leyes que prohibían la reunión en grandes grupos debido al brote coronavirus. Para unirse a las protestas, esto sucedió en diversas ciudades. También hubo manifestaciones pacíficas, algunas con sus autos, bailes, carteles, donde piden lucha por la humanidad. Los casos de abuso policial no solamente se presentan en el exterior, también aquí, en Colombia, y es lo que tiene preocupada a la familia de Anderson Arboleda, un joven afrodescendiente que falleció tras recibir varios golpes en la cabeza por parte de patrulleros de la policía. Hace poco, la madre de Anderson contó su versión de los hechos. La mujer explicó que los hechos ocurrieron el pasado 19 de mayo, cuando su hijo llegaba en compañía de su novia a la casa de su abuela, y la policía lo requirió por el incumplimiento del aislamiento nacional preventivo. Además contó que en el momento en el que Anderson llegó a su casa, empezó a golpear en la ventana esperando que alguien saliera a abrirle. Ahí llegaron 2 patrulleros de la policía y le pidieron que por favor se entrara a su casa. Anderson les comentó que estaba esperando que su hermana saliera a abrirle. Ellos no esperaron y lo empezaron a agredir. Le dieron 3 bolillazos y le echaron gas lacrimógeno. Su tía Magali Arboleda cuenta que en ese momento alcanzó a salir para que los policías no lo siguieran agrediendo. Pero los gases lacrimógenos alcanzaron a afectar toda la familia que estaba en ese momento en la casa e incluso a ella. Después de esto, se dirigieron hacia el puesto de policías más cercano, donde quisieron presentar una queja, pero su madre dice que el comandante le repitió varias veces a su hijo que era un mentiroso y que faltaba una parte de la historia. Al llegar a su casa, Anderson se empezó a quejar de un fuerte dolor de cabeza. Tomó un acetaminofén y se fue a dormir. Al día siguiente se despertó, se seguía sintiendo muy mal, tomó otro acetaminofén y siguió durmiendo. Lo llevaron hacia el hospital del puerto y en el camino dejó de responder. En el hospital lo remitieron hacia la clínica Valle del Lili en Cali debido a la gravedad de su estado de salud. Allí los médicos le dijeron a su madre que Anderson presentaba muerte cerebral y que ya no quedaba nada más que hacer. Así es como a las pocas horas el joven falleció y el 21 de mayo Claudia fue citada para firmar la salida y llevarlo a medicina legal. El domingo 24 fue su entierro, en donde sus familiares, amigos y allegados se presentaron con camisetas blancas, con globos blancos, para gritar a una sola voz que querían justicia. A diferencia de como muchos creen que el racismo inició con el caso del joven Anderson Arboleda, esto no es así. Colombia ha demorado 100 años en reconocer los derechos de los afrocolombianos. El racismo en Colombia parte de la esclavitud. Esta se originó en la época en que los africanos fueron secuestrados y traídos a América con el objetivo de que los criollos y los españoles los esclavizaran y realizaran las tareas que normalmente hacían los indígenas, como el servicio doméstico, la minería y en las plantaciones.
Simón Bolívar, primer presidente de Colombia y el gran libertador, le prometió a los afros liberarlos siempre y cuando él ganara su batalla. Ganó, pero nunca los liberó. Después de muchos años, los esclavos retomaron su libertad progresivamente y el gobierno tuvo que indemnizar a los esclavistas. Se les acabó el trabajo. Es tal la discriminación que en la Constitución de 1886 decía claramente que había un Dios, una raza y una sola lengua, es decir, que todos eran blancos, hispanohablantes y católicos. A mitad del siglo XX y bajo el gobierno de Laureano Gómez se implementó el proyecto de blanqueamiento racial, el cual consistía en la reproducción de generación tras generación, cada una con tez un poco más blanca hasta llegar al blanco puro. Colombia ha demorado 100 años en reconocer los derechos de los afrocolombianos. Esto no quiere decir que el racismo se ha abolido por completo, pues podemos ver en estadísticas que el 30% de ellos viven en pobreza, el 14.3% son analfabetas y el 20% no tienen agua potable. Todas estas estadísticas por encima del porcentaje de la población general. Ahora bien, podemos observar que en zonas como Chocó no hay un sistema de salud que garantice una vida de calidad, pues hasta ahora y debido a la pandemia por COVID-19 han llegado las primeras camas para las UCIs, lo cual tampoco ha sido suficiente para sobrellevar la emergencia sanitaria. Si queremos que en Colombia deje de existir el racismo, es importante iniciar por nosotros mismos, dejar de utilizar expresiones como negro tenía que ser, trabajando como negro, o hacer chistes acerca de los penes de los hombres negros. La paz no es solamente la ausencia de guerra. Mientras exista pobreza, discriminación, racismo y exclusión, difícilmente podemos alcanzar un mundo de paz. En Colombia buscamos el día en que la gente no sea juzgada por su color de piel, sino por su ser, por sus acciones, por su carácter. Sabemos que hoy es el Día del Padre, así que queremos felicitar a todos los padres que nos ven en este momento y desearles que pasen un muy buen día en compañía de sus hijos y seres queridos. Recuerden que lo mejor es no celebrar estas fechas en compañía de gran grupo de familiares, sino simplemente con quienes viven en sus casas. Recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube como Nota Colombia y síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @nota_colombia.